streptolicina. Este es el otro ejemplo que vimos. Nosotros vamos a igual, ¿no? Para la prueba del factor reumatoideo, teníamos el anticuerpo, que son los factores reumatoideos, los autoanticuerpos, que van a reaccionar con la inmunoglobulina que va a cubrir, a las partículas de látex. Entonces, en todos los tres casos tenemos reacción antígeno-anticuerpo por aglutinación, y nosotros vamos a poder visualizar estas aglutinaciones, ¿no? También, como les mencioné la vez pasada, cada reactivo tiene su inserto, tiene su procedimiento, tiene su protocolo estandarizado. El que vimos primero fue el del factor reumatoideo, ¿no? Vimos acá las características, su sensibilidad analítica, su sensibilidad diagnóstica y la especificidad. En este caso, acá tenemos la de la proteína C reactiva, igual con las mismas características. Marjorie. Sí. Marjorie, si yo si hago la proteína reactiva y a una dilución de 1 en 8, ¿cuál sería la cuantificación? ¿Cuál sería el resultado? Julio Alberto. Sí, doctora. Ya, igual. Si me sale positivo una dilución de 1 en 8, ¿cuál sería la cuantificación o la concentración de la proteína C reactiva? ¿Qué es lo que tengo que ver primero? No recuerdo La exactamente. sensibilidad analítica, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la sensibilidad analítica para la proteína C reactiva en este caso? A ver, busquen el inserto. ¿Lo encontraste? ¿Cuánto es? No veo su cursor. En donde dice sensibilidad analítica. Ajá. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad analítica para esta prueba? No estoy seguro de 6. 6. Esa es la sensibilidad analítica. Nosotros dijimos que este es el rango, ¿no? Pero el estándar sería 6. Entonces, la sensibilidad analítica para la proteína C reactiva sería 6. Carlos Aurelio, Sí, doctora, presente. ¿qué significa este 6? Que esa es la cifra que nos va a decir si es que el paciente dio positivo a la prueba, es decir, si es que en este caso presenta la PCR. Es la cantidad mínima que detecta este reactivo, ¿no? Entonces, la cantidad mínima que detecta este reactivo. Entonces, Es ya, justamente ahora, eso. pero puede ser positivo 6 o no, dependiendo los valores de referencia, ¿no? Y acá, Carlos Aurelio, si yo tengo me sale positivo a una dilución de 1 en 8, ¿cuál sería la concentración? De 48, doctora. Ajá, de 48. Entonces, como vemos acá, cada reactivo tiene su sensibilidad analítica, tiene también su sensibilidad diagnóstica y su especificidad. En este caso, para la proteína C, la sensibilidad diagnóstica es de 95.6 y la especificidad es 96.2.
Para el factor reumatoideo, la sensibilidad y la especificidad diagnóstica es de 100 y la sensibilidad analítica es de 8. Entonces, cuando vayan ustedes a aplicar o a supervisar cómo se realizan estas pruebas, lo primero que tienen que ver es el inserto. Y de acuerdo al inserto se cuantifica, ¿no? Se cuantifica el resultado. También les dije que estas pruebas son cualitativas, pueden ser positivas o negativas, se pueden reportar o se semi-cuantifican, ¿no? Porque la cuantificación no es exacta. Tanto la prueba del factor reumatoideo, la proteína C reactiva, la antiestreptolicina, son pruebas frecuentes que se piden en el laboratorio, que van a pedir ustedes como médicos. Y estas pruebas se hacen mediante la técnica de aglutinación. También pudieran hacerse con otras técnicas, pero si ustedes quieren un resultado rápido, entonces pueden pedir por esta como prueba rápida, ¿no? Prueba rápida para factor reumatoideo o prueba de aglutinación. Ustedes como médicos van a supervisar, tanto van a ser directores de hospitales, de clínicas, de centros de salud, de puestos de salud, y en pequeñas postas se hacen estas pruebas, ¿no? Porque no son nada complicadas, al contrario, son sencillas, como les mencioné, y son fáciles de interpretar. Y lo mínimo que ustedes deben saber es cómo se realiza una prueba. Igual, cuando ustedes vean un resultado, si tienen la duda, llaman y preguntan al laboratorio, ¿no? ¿Qué técnica utilizó? Y mínimo si pasan controles o no controles positivos o controles negativos. Entonces, estas pruebas se hacen frecuente y ustedes la van a utilizar también de forma frecuente cuando tengan pacientes o cuando tengan sus consultorios. Entonces, ¿alguna consulta o pregunta al respecto? Entonces, para recalcar, tenemos las partículas de látex, pueden estar recubiertas o pueden estar recubiertas de anticuerpos, dependiendo que queramos identificar, se van a caracterizar, ¿no? Por esto. Si nosotros queremos identificar anticuerpos, las partículas de látex van a estar recubiertas por antígeno. Si queremos identificar antígeno, las partículas de látex van a estar recubiertas por anticuerpos. La otra Doctora, técnica dentro de lo que... Dime. disculpe que le corte. ¿Podría por favor volver a explicar la idea de dilución, de las diluciones y el estándar, por favor? Acá. No es acá. Entonces nosotros queremos, porque si queremos, podemos decir positivo o negativo. Positivo una cruz, positivo dos cruces. Pero si nosotros queremos cuantificar, vemos acá las características del método y vemos la sensibilidad analítica. La sensibilidad analítica es la cantidad mínima que detecta este reactivo. Entonces, en este caso, de la proteína C reactiva, la cantidad mínima es de 6 miligramos por litro. Si nos sale positiva a la primera dilución, o sea, sale positivo, entonces estamos seguros que tenemos 6 miligramos por litro. Si lo diluimos y sigue saliendo positivo, ya lo hemos diluido al medio. Entonces lo multiplicamos por 2. Entonces tenemos 12 miligramos por litro. Si seguimos diluyendo, vamos a multiplicarlo por el número de las diluciones que tenemos. Y ese es el valor que nosotros vamos a poner en el resultado. Pero cada reactivo tiene su propio inserto. Y tiene, en el caso del factor reumatoideo, la sensibilidad analítica es de 8. Entonces, si lo diluimos al medio, y al medio aglutina, yo lo multiplico por 2, me va a salir 16. En el caso anterior era 6, lo multiplico por 2, me sale 12, ¿no? Y también vemos que las unidades acá son diferentes. Entonces, tenemos que fijarnos también tanto en las unidades y en los valores de referencia. Doctora, una pregunta. ¿De qué depende que nosotros, cuando vayamos a hacer el cálculo, pues ahí el estándar es 6, en el caso de la proteína C reactiva, ¿no? Pero Sí. he visto que tiene un rango, entonces, ¿de qué depende de que sea 6 exactamente y no los otros valores?
que Los tenemos. valores son los extremos, porque mira acá dice, estas muestras se han obtenido de 139 pacientes. A los 139 se les ha hecho. Entonces estos son los rangos que se les ha identificado. Entonces generalmente es por eso, bueno, supongo que con cálculos estadísticos se determina como la media, ¿no? Es 8, y estos son los valores que se extrapolan, ¿no? Que están a los extremos, que va de 16 entre 16. Pero el valor que nosotros utilizamos es 8. Ok, doctora. Bien, Por gracias. ejemplo, en el recuento de los leucocitos, ¿no? Nosotros decimos valores normales es desde 4.500, suponte, que sean 4.500. Pero siempre hay los valores a los extremos de personas que no han presentado ninguna sintomatología, que puede ser 3.500 o 4. Y al otro lado, al extremo, puede ser hasta 12.000. Entonces, que para ellos serían valores normales, son personas que sanas sin ninguna sintomatología. Entonces, esos valores son los rangos de los extremos, pero generalmente se toma una sensibilidad del un 95%, ¿no? El 95% de la población, y ese es el valor que se toma. Entonces, doctora, si nosotros tenemos un resultado anormal a partir de 8, ¿no? O sea, a partir de nuestro estándar que es 8, pues no nos da un valor o un diagnóstico definitivo, ¿no? Porque hay No, casos donde se pueden presentar 16 unidades internacionales para el caso del factor reumatoideo y puede ser normal, entonces tendríamos que evaluarlo con otras cosas, ¿sí? claro, por eso manda a la clínica, ¿no? Y lo otro es, manda a la clínica y manda, la sintomatología, y también tienes que tener en cuenta los valores de referencia. Entonces, para el factor reumatoideo, ¿no está acá? Tenemos valores de referencia. Entonces, lo mínimo que detecta son 8. Acá no está el valor de referencia. ¿Dónde está? No está acá. A ver acá. No está acá tampoco el valor de referencia. Valores de referencia hasta 6 miligramos por litro en el caso de la proteína C reactiva. Entonces quiere decir que hasta 6 es negativo y más de 6 es positivo. En el caso del factor reumatoideo también debería tener su valor de referencia. Pero puede ser que tenga, el de 6 puede ser que tenga 10, pero no tiene ninguna otra sintomatología. Entonces el paciente está normal, ¿no? Por eso se comprueba. Por eso tienes los falsos positivos, los falsos negativos. Entonces, una vez, por ejemplo, en el caso del factor reumatoideo, te sale positivo, ¿qué otra prueba le haces? Porque es una sospecha, ¿no? Estas pruebas no son de diagnóstico, ¿no? ¿Te acuerdas qué pruebas se le hacen? ¿No te acuerdas? No exactamente, pero habían varias pruebas. Ajá. Tú le haces el factor reumatoideo. Entonces, el factor reumatoideo de repente te sale, como dices, 16, ¿no es cierto? Ya, puede ser que tenga. Entonces le haces un anti-CPP, que son anticuerpos más específicos, y sale positivo. Entonces sí dices, ¿no? Tiene una artritis reumatoidea. Tú le haces factor reumatoideo y le sale 16. Haces el anti-CPP y sale negativo, entonces no tiene. Es igual en el caso de la proteína C reactiva. Esta sospecha, sí, la proteína C reactiva es una proteína de fase aguda. Si sus valores son más 8, dirías, está al borde, ¿no? Te podría ayudar en algo, pero sus valores 24, entonces sí está seguro que tiene un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. Entonces, estas pruebas, dependiendo, en cambio, a diferencia de la antiestreptolicina, ¿no? Porque la antiestreptolicina es específica. Pero estas pruebas tienen que saber cuándo utilizarlas y cuándo emplearlas. En cambio, la prueba de látex vendría a ser como una prueba de screening. En el caso de la proteína C reactiva es para confirmar un proceso inflamatorio que no es inespecífico, ¿no? Porque no te dice es una
apendicitis o es una amigdalitis o puede ser el COVID, es cualquier proceso inflamatorio, cualquier proceso infeccioso. En el caso de la antiestreptolicina sí es específico. Entonces, dependiendo qué quieras diagnosticar, tú las vas a utilizar. ¿Sí? Ok, doctora, ya me quedo. Gracias. Doctora, disculpe. Sí. Doctora, si bien nos dijo que esto no nos puede ayudar a establecer un diagnóstico, digamos, al 100%, sí nos comentó de que nos podía ayudar a monitorear el tratamiento del paciente. En este caso, digamos, si comenzamos a hacerle ya el tratamiento y para verificar la eficacia lo que tendríamos que corroborar es que el número disminuya, ¿verdad? Eso Sí. nos diría la concentración. ¿Cuál de estas tres utilizarías tú para hacer el seguimiento de un proceso inflamatorio? Tiene factor reumatoideo, antiestreptolicina y PCR, proteína C reactiva. Doctora, disculpe, ¿cuál fue su pregunta? Lo que pasa es que mi internet está fallando. ¿Cuál de estos utilizarías para verificar la evolución o tratamiento del paciente? De lo que tú me has preguntado. Yo creo que podría utilizar la del factor reumatoideo. El factor reumatoideo te va a ayudar más que todo para hacer un diagnóstico, ¿no? Para una sospecha diagnóstica. Pero la proteína se reactiva si tienes un proceso infeccioso. Inicio va a subir, tú le das tratamiento y tiene que comenzar a bajarnos para hacer el seguimiento al paciente. En el caso de COVID sobre todo, ¿no? O un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. Entiendo, doctora, gracias. Es como una prueba, prácticamente para mí sería como una prueba de screening, porque tú estás sospechando y vas a confirmar con otra prueba. En el caso de la proteína C reactiva hay un proceso inflamatorio, tú le das su tratamiento y tiene, si es que produce, ¿no? Si tiene efecto, va a comenzar a disminuir los niveles de proteína C reactiva, entonces el paciente está evolucionando favorablemente, ¿no? Doctora, otra pregunta. Uh-huh. La clase pasada mencionó de que si los valores pasaban, o sea, un rango, pasaba algo con la prueba. ¿Puedo volverlo a explicar? Ah, sí, el efecto persona, ese es el que tenían que responder ustedes en su cuestionario, ¿no? Su límite de... Es la pregunta del cuestionario. ¿Qué es el efecto persona? A ver si han respondido esa pregunta. Les voy a... ¿Qué me falta? Valeria. Valeria. Doctora, ¿qué Valeria? Valeria Luna. Entonces, Valeria Salas. Valeria Luna no. Disculpe, doctora, ¿qué Valeria? Porque creo que somos dos. Sí, es que le pregunté a Valeria Luna. Valeria, ¿tú eres Valeria? ¿Tú qué Valeria eres? Ah, se cayeron las dos. Ya, a ver, Valeria Salas. Ya, doctora, yo leí que el efecto Prosonor era una reacción que ocurría cuando entre un antígeno y un anticuerpo y, y que se daba una elevada concentración del anticuerpo en la muestra y se observaba una aglutinación. Cuando el efecto persona es cuando tenemos valores extremadamente altos. Entonces, esta prueba, por ejemplo, la prueba del factor reumatoideo, dice hasta 1500 unidades internacionales por mililitro. Si nosotros tuviéramos 1600, hasta puede ser que de repente en 1500 o 1400, porque no son valores exactos, se satura la reacción y no se muestra la aglutinación.
Entonces nos da un falso negativo. Entonces, si nosotros tenemos la sospecha, sí, la sospecha de un paciente, por ejemplo, generalmente en las órdenes de laboratorio nos dicen, ¿no? Valores de tanto, tanto, o sintomatología, ¿no? De repente dolor articular, toda la sintomatología de una artritis reumatoidea, y nos sale negativo. Entonces nosotros tendríamos la obligación de diluirla, y al diluir la muestra, ya no tendríamos, porque si no tendríamos ya 1500, si la diluimos a la mitad tendríamos 750. Volvemos a hacer la prueba de aglutinación y aglutina. Entonces, al inicio nos dio un resultado falso negativo, porque se saturó esta prueba. Hubo la concentración de factores reumatoideos se fue demasiado alta. Por eso dice, esta prueba detecta solo hasta valores de 1500. Más de 1500 se satura la prueba y ya no nos marca. O sea, valores de 1600, 1700 no va a marcar. Y al contrario, no aglutina y nos da falsos negativos. En este caso igual de las proteínas, por ejemplo, las hepáticas, ¿no? Tenemos de repente una TGO de 70, valores normales hasta 35. Tenemos una TGP de repente de 700 y una TGO de 18. Generalmente las dos van altas. Entonces algo pasa, ¿no? Entonces puede ser de que de repente que esta TGO sea sus valores de 2000 y el límite de detección sea solamente hasta 1000. Entonces tenemos la obligación de diluir esa muestra. Por eso se correlacionan los resultados de las diferentes pruebas. ¿Se entiende? En este caso, el límite para la proteína C reactiva es de 1600. O sea, solo detecta valores hasta 1600. Si tenemos valores mucho más altos de 1800, no se va a aglutinar y nos va a dar un falso negativo. Estas son las causas que estas pruebas pudieran dar valores de falsos negativos. Entonces, para que nos pueda dar positiva, nosotros tenemos que diluirla. Ya tendríamos valores de 800, pero el resultado siempre se reporta el doble, ¿no? Que serían 1600 o de repente, no sé, si seguimos diluyendo, puede ser dependiendo de la dilución, ¿no? Igual se multiplican los resultados. ¿Se entiende, Giuseppe? Giuseppe, Doctora, dígame. ¿se entiende? Sí, doctora. Ya, entonces, ¿cuál sería el valor el valor más alto que detecta la proteína C reactiva? Mayor a 10, doctora. No. Mayoría 7. Rosa Ángeles Rodrigo, Sí, doctora. ¿cuál sería el valor más alto que detecta la proteína C reactiva? La proteína C reactiva valora 8. No, que no me he escuchado. ¿Qué es el efecto Prosona? A ver. Personas. Doctora. Ajá, 1600, ¿no? Entonces, el valor más alto que detecta es 1600, porque al tener más de 1600 se va a producir este efecto Prosona y no va a producirse la aglutinación y nos van a dar falsos negativos. Y hasta ahí se entiende y comprende, ¿no? Carlos Enrique. Sí, doctora. Ya, dime, a ver, la sensibilidad analítica de la proteína C reactiva,
¿Cuánto es? 6. 6. El valor máximo que detecta esta prueba, 1600. 1600. ¿Y cuál es su valor de referencia? Ese no tiene, ¿no? Sí, valor de referencia, Hasta 6. 6, ¿no? Hasta 6. Quiere decir que más de 6 ya es positivo. Pero acá dice también, es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia. Y esto se hace en base también a los valores de cada región o a cada área geográfica, ¿no? Esto se puede aplicar en el caso de la hemoglobina. En la costa los niveles de hemoglobina es hasta 11, no me acuerdo, 11.5. En Arequipa los niveles de hemoglobina son normales hasta 12 y así conforme más altura los valores tienen que ser más altos. Entonces cada laboratorio y cada área geográfica establece sus valores normales de referencia que generalmente son estándar, ¿no? No varían mucho. Ya, entonces hasta acá está claro, ¿no? Ya, entonces la otra prueba que vamos a ver es la hemaglutinación directa. La hemaglutinación directa es una técnica que se utiliza para determinar los grupos sanguíneos. Tenemos que los grupos sanguíneos más frecuentes es el sistema ABO y el sistema RH. En el caso del sistema ABO, el grupo sanguíneo A, en los glóbulos rojos tenemos la presencia del antígeno A. En el grupo sanguíneo B, en la superficie de la membrana tenemos el antígeno B. Para el AB tenemos los antígenos A y B. El grupo sanguíneo O no tiene antígenos. El grupo sanguíneo A en su plasma tiene anticuerpos naturales tipo. El B tiene anticuerpos naturales tipo A, el AB no tiene anticuerpos y el grupo O tiene anticuerpos anti-B y anti-A. En cuanto al sistema RH, existen más de 40 antígenos RH. Dentro de estos, el más inmunogénico es el antígeno D. Este antígeno D da lugar, como dice acá, al RH positivo o RH negativo. Para la determinación de los grupos sanguíneos utilizamos dos métodos. Uno es en placa y el otro es en tubo. Este método en placa generalmente se realiza en los laboratorios en general y este método en tubo se utiliza en los bancos de sangre. Les voy a pasar dos videos cómo se hace la determinación del grupo sanguíneo tanto en placa como en tubo.
A ver, Johan. Sí, doctora. Johan. Este es el método que utilizamos para hacer la determinación de los grupos sanguíneos en placa. En los tubos, o sea, en los pocitos colocamos la gota de sangre y acá tenemos los reactivos. En este caso, ¿dónde está el antígeno y dónde el anticuerpo? El antígeno está en la sangre y el anticuerpo en los reactivos. El antígeno está en los glóbulos rojos y el anticuerpo en los reactivos. Si nosotros utilizamos este antígeno anti-A y colocamos una gotita a la sangre, aglutina, ¿qué grupo sanguíneo es? A. A, ¿no es cierto? Si utilizamos nuestro reactivo anti-B, aglutina en B, ¿qué grupo sanguíneo es? El grupo B. B, ¿no es cierto? Igual en este caso, ¿no? Aglutinado en los dos sería B, no aglutinó en ninguno el grupo O. Este es el anti-D, el que nos determina el RH. ¿Aglutinó en el A? No. No aglutinó. Entonces diríamos que es un RH negativo. RH negativo, ¿no? Igual en los cuatro casos. Sería un RH negativo porque si hubiera aglutinado, lo miraríamos como acá, ¿no? Entonces sería un RH negativo. El otro video que les voy a pasar es cómo se hace en tubo. Acá. Realizar lo que es el grupo sanguíneo. Para empezar necesitamos tener nuestra solución salina. Esto lo vamos a colocar en este tubo grande. Y nuestros reactivos, nuestros sueros que son anti-A, anti-B, anti-AB y el RH. El AB es conocido como nuestro autotestigo, porque por ejemplo, si el paciente es A positivo, obviamente aquí va a aglutinar y el AB es como una confirmación de que realmente fue así. Vamos a colocar unos 2 centímetros de solución salina en el tubo grande y posteriormente vamos a colocar una gota de suero a cada tubo. Necesitamos 4 tubos pequeños. Ok, ahorita tenemos nuestro tubo grande con solución salina y nuestros 4 tubos con suero A, suero B, suero AB y el RH. Aquí tenemos nuestro tubo piloto. Lo vamos a mezclar ligeramente. Vamos a destaparlo. Y vamos a extraer una porción y colocamos 3 gotas en la solución salina. Tapamos nuestro tubo piloto y aquí vamos a mezclar. Y vamos a colocar en cada tubo 2 gotas de esta solución. Bueno, aquí en la centrifugadora los vamos a colocar para que no nos confundamos, o si quieren marcarlos también.
yo lo coloco así. Aquí la centrífuga tiene una raya. Aquí coloqué mi A, mi B. Y enfrente, para nivelarlo, el AB y el RH. Esto se va a centrifugar durante 15 segundos a 1000 revoluciones por minuto. Bueno, ya aquí está a punto de terminar lo que es el centrifugado y ahorita vamos a ver los resultados, que esperemos sean optativos. Abrimos y de la misma manera que los colocamos, los vamos a hacer. Aquí está la línea, nuestro A, nuestro B, nuestro AB, nuestro RH y vamos a seguir con agitarlo. Aquí notamos dónde hay aglutinación y dónde no. Este es nuestro A, nuestro B, nuestro AB y RH. No aglutinó en el A, quiere decir que no es A. No aglutinó en el B, quiere decir que no es B. No aglutinó en el AB, quiere decir que no es AB. Y el RH no aglutinó, eso significa que es negativo. Si aglutina, sería positivo. Así que en este caso, si no aglutinó ni en A, ni en B, ni en AB, quiere decir que es un O. Y como aglutinó en el RH, quiere decir que es negativo. Y nuestro Ya, entonces vemos acá que en los primeros tubos es igual como se ha visto en el video, es igual que el método que utilizamos en la placa. Colocamos el reactivo y añadimos en este caso los glóbulos rojos. En este caso es al revés. Lo que nosotros tenemos acá son glóbulos rojos diluidos, como hemos visto diluido en solución salina. Tenemos glóbulos rojos diluidos de muestras conocidas. Entonces tenemos acá el grupo A1, A2, el B y el O. Y lo que nosotros añadimos es el suero, perdón, el plasma del paciente. Añadimos. Giuseppe. Giuseppe. Julio, a ver. ¿Cuál Julio, doctora? ¿Qué Julio eres tú? Julio Ochoa. Ya, Julio, entonces. Tú, Julio. Hemos dicho que tenemos, si la persona tiene grupo sanguíneo A, sus glóbulos rojos tienen antígeno A, entonces su plasma, ¿qué anticuerpo tiene? Anticuerpo B. Anticuerpo B, ¿no es cierto? Y en el caso del B, tiene anticuerpo natural A. Si yo echo acá el glóbulo rojo y aglutina con el anti-B, ¿qué grupo sanguíneo tiene? A. ¿Cómo que A? Los glóbulos tiene, mira, yo he hecho los glóbulos rojos del paciente con el anti-B y aglutina. ¿Qué grupo sanguíneo tiene? B. Tiene B, ¿no es cierto? Porque he echado glóbulos rojos que tienen en su superficie, asumo que tienen antígeno B, por eso ha aglutinado con el anti-B, el anticuerpo anti-B, ¿no es cierto? En el caso que acá es el contrario, ¿dónde aglutinaría? Del mismo paciente, yo voy a echar acá su plasma. ¿Aglutinaría con el A?
¿Tiene anticuerpo? Creo que no. ¿Por qué no? Mira, el plasma de este paciente, ¿qué anticuerpos tiene? Tiene anticuerpos. Anticuerpos. Anti-A, ¿no es cierto? Tiene anticuerpos contra... ¿Y qué es esto? Antígenos. Ajá. Entonces, aglutina. No, sí, aglutina. Sí, ¿no es cierto? En este caso, aglutina. También, sí, También porque los dos son A. Y en el caso del B, no aglutina, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa acá, ocurre lo contrario acá. Entonces, si aglutinara en el A, aglutinaría en el, acá, en el A1. Sí, pues en antígeno A, sí, aglutinaría, significaría que tendría sangre tipo antígeno A y antígeno A. No aglutinaría. No, porque dijimos, muy aparte, nos podemos dar cuenta por lo que pasa lo contrario, pero no porque no tiene los anticuerpos, ¿no? En el caso del B, aglutinaría. Sí, en el B sí aglutinaría. Sí, ¿no es cierto? Porque este plasma tiene anticuerpos naturales anti-B, por ende va a reactivar con estos glóbulos rojos que tienen en su superficie antígeno B. Ya, muy bien, Julio. Acá tenemos otros dos cuadritos. El procedimiento es el mismo, ¿no? Ponemos los glóbulos rojos diluidos, A1, A2, B. ¿De dónde obtenemos estas muestras? Como ya les dije anteriormente, esta prueba se hace en banco de sangre. En el banco de sangre no tenemos la opción de equivocarnos, no nos podemos equivocar. Entonces nosotros tenemos que verificar. Una persona hace, los determina los grupos sanguíneos en placa y otra persona lo realiza en tubo con el suero. O sea, una persona utiliza los glóbulos rojos del paciente y la otra persona utiliza el plasma del paciente. Y luego se confrontan los resultados. Hay errores, sí se producen errores, de repente de 100 grupos puede ser que en uno no coincidan y se vuelve a repetir. Entonces los grupos sanguíneos de acá del laboratorio para estos pacientes no deben ser, no cabe error, no puede haber error. Tampoco en este de placa, ¿no? No debería haber error. Por eso cuando uno trabaja en el laboratorio debe trabajar concentrado en lo que está haciendo y no puede distraerse. Estamos trabajando con muestras de personas, ¿no? No nos podemos equivocar. Entonces, como les mencioné, esta prueba se hace en los laboratorios en general y esta prueba se hace en banco de sangre. Se confronta siempre esta técnica tanto en glóbulos rojos y esta en el plasma ambos dos son del paciente, ¿no? Entonces acá está la tablita, prueba directa en glóbulos rojos y a la inversa en el suero. Entonces, de esa tablita también van a venir las preguntas para el examen, al igual que esta otra tablita. ¿Quién puede donar? ¿A quién le puedes donar? Y de quién puedes recibir. Entonces, aquí terminamos la práctica. Van a aumentar a las 4 o 5 preguntas que tienen, cómo se hace la determinación del fenotipo Bombay y cuál es la sangre dorada. ¿Alguna consulta o pregunta? Le voy a mandar a Giuseppe para que les envíe las dos preguntas adicionales para su cuestionario y antes de las 6 me entregan los cuestionarios. No se olviden que para el examen también les voy a preguntar de sus cuestionarios. Creo que ya faltan 2 semanas, ¿no? ¿Hay consultas o preguntas? Doctora, ¿la próxima clase será el lunes normal o vamos a volver a hacer? Sí. Es que yo he tenido unas reuniones de comité que me las han postergado, pero ya el próximo lunes sí, ya fue la última la semana pasada también. O sea, el lunes sí hacemos la práctica a la hora que corresponde, ¿no? A las 3. Las notas no las puedo subir hasta ahora porque no me arreglan la clave del sistema. Ojalá que este fin de semana ya me la puedan arreglar también. Porque ya creo que faltan 2 semanas nomás para la semana de exámenes, ¿no?
Giuseppe, Doctora, dígame. Giuseppe, ¿dónde te has ido? Estaba con mi hermana, lo siento. Ah, ya. Giuseppe, entonces te voy a mandar 2 preguntas más para que les envíes, para que hagan el cuestionario y para que lo entreguen hasta antes o hasta las 6 de la tarde. Ya, doctora. ¿Ya? Entonces me los envías. Ya, chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.